Este es un Maimer de Rebbe Parsha Shmini, Mevarech HaChodesh Iyar, Topshim Mem Gimel, 1983. Como este llaves que bendice al mes de Iyar. No, ¿cómo Iyar? Mes de Nisan. Nosotros bendicimos al mes de Nisan. En ese año, 1983, fue la bendición del mes de Iyar. Parsha Shmini. Vayehi Vayem Shmini. Fue en el octavo día. Así empieza la Parsha de esta semana, que es el octavo día después de los Shiva Yemei Miluim. Los 7 días de inauguración del Mishkan, donde Moshe Rabbeinu trabajó como Kohen, como sacerdote, y después a partir del octavo día, o sea, después de los 7 días, Aaron empezó a trabajar como Kohen. Y a tú, a Dios, no es sabido lo que los Rebbeim preguntan. La razón por la cual este día se llama el octavo día es como dice Kli Yakar, comentario clásico al Humash, porque es el octavo día después de los 7 días de inauguración del Mishkan, del tabernáculo. Aparentemente los días de inauguración fueron 7 nada más. Como Shenemar, Shiva, Siamim, Yemale, Esiethem, como la Toira dice. 7 días ustedes se van a inaugurar, por así decir. Umau, Inyan, Yom Hashmini, Nemiluim, que tiene que ver el octavo día con inauguración. Es después de la inauguración, no es la inauguración. Me vuelve Kli Yakar. Kli Yakar, Efraim Alunchitz, se llamaba, 1600 y pico. Explica así. La virtud de este día es que en ese día se reveló la presencia de Hashem en el Mishkan. Como está escrito que en ese día se va a ver para ustedes, para todo el pueblo de Israel que estaban ahí, la gloria de Hashem. Como dice Rashi en Pashas Pekudei, Moishe bendijo al pueblo de Israel. Moishe dijo que sea la voluntad de Hashem que resida la presencia de Hashem en las acciones de las manos de ustedes, o sea, en el Mishkan. ¿Para qué hicimos todo este templo? Para que Hashem se revele ahí. Y que esté el deleite de Hashem, nuestro Señor, en las acciones de ustedes, que a Hashem le guste todo esto que hicimos. Que entonces fue en el octavo día que se reveló la gloria de Dios a todo el pueblo. Y salió un fuego de Hashem y comió las ofrendas que hicieron sobre el altar, etcétera, etcétera. Ese fue el octavo día. Aparentemente hay que explicar qué tiene de especial este día, el octavo día, digamos, que ni siquiera es parte de la inauguración, ya es parte de la utilización propiamente dicha. ¿Por qué justamente este día, el octavo día, es que se reveló la presencia de Hashem y no en los días anteriores, que fueron efectivamente los días de inauguración del templo? Ok, esta es la pregunta. ¿Por qué el octavo es importante? Claro, la explicación en general de esto es de acuerdo a lo que escribe el Rashba. Lo interesante de esto es que el Rashba lo Mekuba en España, año 1300, y él escribe estos temas en forma abierta. El Rashba escribe así: hay fiestas de 7 días, como Pesach, Sukkot, fiesta de 8 días, y Sukkot de 8 días. De Shiva Yamim Yemei HaHekef. Los 7 días son los días cíclicos de la semana, del 1 al 7, y se van repitiendo. Y esto es lo que escribe Rashba. El número 8 cuida, protege al ciclo y trasciende al ciclo. Esto es lo que dice Rashba. Obviamente hay que entender a qué se refiere esto. Dime yo, es de Mispar Shiva, un Mispar Sholem, Bekef Sholem, a pesar de que el número 7 es un número pleno, completo, que es un ciclo con algo cerradito, algo entero, un paquetito. Shiva Simea Binyan, como los 7 días de la creación. Sin embargo, tiene que haber algo que lo proteja, algo que cuide este ciclo. Este es el asunto del octavo día, que cuida, protege al ciclo, para que no cambie. Vamos a ver. De este hecho, de que el octavo día es el que cuida y proteja los 7 días del ciclo, se entiende. Tiene 2 cosas este octavo día. Está por encima del ciclo, por eso lo protege, digamos. Veis, el segundo asunto de Mikolmak, que sin embargo tiene alguna relación con este ciclo
De Loje, no Yoje, que por eso lo puede cuidar. Por eso se llama el octavo, no se llama el primer día de la utilización del templo. Se llama el octavo día de inauguración, pero la inauguración fueron 7 días. 7 días es el ciclo. Después viene el Shoimer Aike, lo que cuida, que es el octavo. Entonces son dos cosas acá. Está por encima del ciclo, pero tiene una relación con el ciclo. Ay, no es decir, Mispar Shiva u Mispar Shayach le Oilom. El número 7 tiene que ver con el mundo. Oilom Nibrali de Shiva y Mea Piña. El mundo fue creado en 7 días. Ainu be Mispar Shiva Davke, el número 7. De Mispar Ze, Wajo Itzbrejo Shavua Beshavua. Este número se repite cada semana. Como sabemos que en el Loshen Kodesh, en la lengua santa, el primer día es Yom Rishon, el segundo día es Yom Sheni. ¿Cómo Yom Rishon? ¿Cómo el primer día? El primer día fue hace 5.700 no sé cuántos años. No, se van repitiendo constantemente. Cada semana. No, en el hebreo también es así. En el... En hebreo tipo moderno. Claro. En hebreo moderno. Claro. Totalmente. Esto representa que se va repitiendo constantemente. Esos mismos días. Esa misma energía que había en el domingo original está en el domingo de cada semana. Por eso cada semana empezás a contar de vuelta. Hoy es el primer día, hoy es el segundo día, y así sucesivamente. Solo que en esto mismo, de que se van repitiendo los días, el número 7 representa una plenitud, algo entero. Es decir, el mundo fue creado en forma plena, está completo, no le falta nada. Hoy lo Milu, hoy Nibra, como dice Midrash, el mundo fue creado en forma completa, plena. O sea, no es que es necesario crear algo más, ya está, el mundo funciona, está bien. Y es pleno. ¿Cuál es la novedad entonces del octavo día? Este número trasciende, está por encima del mundo. Incluso por encima del concepto que el mundo fue creado en forma plena. Sin embargo, entonces a pesar de que está por encima, este es el primer asunto que él mencionó, está por encima del ciclo, sin embargo cuida y protege al ciclo. Es decir, el octavo día genera plenitud en los 7 días anteriores, algo superior incluso a la plenitud de la creación misma. Ahí están las palabras del Rebbe, que es una plenitud particular, la plenitud que sin ese octavo no estaría en los 7, a pesar de que los 7 también son plenos, no importa, hay algo más. Por eso, justamente en el octavo día después de la inauguración de 7 días, hubo una revelación de la presencia de Hashem. Porque este asunto, esta revelación de Hashem, es una revelación de justamente este nivel que se llama el que cuida al ciclo. Apóyeles a Shleimus de Shivas y Mea Binyan, Shivas y Mea Miluim, que genera una plenitud en los 7 días de la creación, los 7 días de inauguración. El Rebbe no lo dice así, pero quizás, en términos simples, el ser humano es creado en forma plena, completa. Vos tenés todas tus cualidades, todas tus emociones, etc. Pero tu avoida es cambiar eso, mejorarlo, refinarlo. Entonces no es que a vos te falta algo, vos sos un ser humano completo, pleno. Tenés inteligencia, tenés emociones, tenés capacidades, bla, bla, bla. Pero tenés que refinarlo. Ese es ese octavo día, es ese refinamiento de esos 7 días. No te falta nada a vos. Podrías seguir así como cuando naciste, un lindo animalito, y comportándote como un bestia. Pero ayer me creó así, y ayer me creó en forma plena y soy un bestia. No, ahí está tu avoida, ahí está tu trabajo, refinate. Y eso es lo que representa el octavo día. Ahora vamos a entender más todavía. Esta virtud del octavo día, que no solamente es la revelación de la presencia de Hashem, es lo que cuida el ciclo, etc., sino que, de acuerdo a lo que explicó Rashi sobre este versículo, que este día, el octavo día, tiene 10 coronas. El Midrash dice cuáles son las 10 coronas, que fue el primer día de Nisan, el Rosh Hodesh, el octavo día el primer día de la utilización del Mishkan, no me acuerdo todas, pero 10 asuntos que pasaron en este día. Entonces es un día especial que tiene 10 coronas. Ay, no. Es decir,
De Nois habla de Shuyom Shmini, en adición a que es el octavo día. Y en Yom Zegufa nota el Gama Inyan de Eser. Este día, a pesar de ser el octavo, también tiene el concepto de 10. Mis parece, yo le mala Mishmore, por supuesto, el número 10 está por encima del número 8. Y no solamente tiene 10, sino que tiene 10 en forma de corona. Este era todo el Dafke, 10 coronas. Algo superior al número 8, digamos. O sea, este día tiene el 8 que está sobre el 7, tiene el 10 que está sobre el 8 y tiene las coronas. Son 3 asuntos. Exacto. Exacto. Umiki, Vandam Shaha, Sainani, Meilu, Mispar, Esrebe, Fundatores. Y por cuanto la proyección de estos asuntos, o sea, el 10 en forma de corona, justamente ocurrió en el octavo día de la inauguración del canal, como dijimos antes, es este mismo día, el número 8, se quedó con estas 10 coronas. Y esto te muestra que este día es superior todavía. Por eso justamente en ese día estaba la revelación de la presencia de Hashem. Entonces en este capítulo el Rebbe planteó básicamente dos explicaciones de la importancia de este octavo día. Por un lado trasciende los 7 días y por otro lado cuida los 7 días. Y por eso justamente en ese día, como ese día es superior y lo cuida y lleva a plenitud a los otros días, es que ese día se reveló la presencia de Hashem. Y en adición a esto, 10 coronas. El número 10 y en forma de coronas. Biur Gimel Inyan Manal. La explicación de estas 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas? Shiva Simei Miluim, los 7 días de inauguración. Inyan Shmini Le Miluim, el octavo día de la inauguración. Vinyan Esra Torres y las 10 coronas. ¿Qué es todo esto? Lo vamos a entender de acuerdo a lo que nuestros sabios cuentan sobre la lira, el arpa, el violín, qué sé yo, un instrumento de cuerdas del Beis Hamikdash, del templo. Hay 3, encontramos en los escritos de los Jajomim, 3 niveles de esta cosa. Vamos a ponerle lira, por poner un instrumento. La lira de hoy en día, que es el tiempo en que existía el Beis Hamikdash, a pesar de que ahora no está, pero no importa, es toda una especie de ciclo de tiempo entero, tenía 7 cuerdas. La lira de la época de Moshiach, 8 cuerdas. Pero en el futuro por venir van a tener 10 cuerdas. Como dice el Salmo, en una lira de 10 cuerdas, etc. Entonces vemos que hay 3 niveles, 7, 8 y 10. ¿Cuál es la diferencia entre Yemois Moshiach y Leos Loboy? ¡Qué mal! Hay una sija de Rebbe larga sobre este asunto. Básicamente, la venida de Moshiach tiene 2 etapas, básicamente 2 etapas. La primera es, el Rambam dice, que, y esto lo saca de la Gemara, no es que lo dice Rambam, la única diferencia que hay, que vas a ver en el mundo, entre hoy en día, lo que ves hoy, y lo que ves en la época de Moshiach, es que no vamos a estar subservientes a ningún reinado. Ya está. Se acabaron los reinados. Esto es lo que dice el Rambam. Pero después la Gemara habla en montones de lugares de grandes milagros que van a ocurrir en la época de Moshiach. Pero ahora no vemos grandes milagros. Entonces, ¿qué pasó? O el Rambam se equivocó, o en el Rambam mismo, al final de la Ley de Reyes, él cita que Madanim Yu Metsuim que Afar, que las delicias van a estar en la época de Moshiach, van a estar disponibles como el polvo. Sí, hoy en día no están las delicias disponibles como el polvo. Entonces, no me vengas a decir que la única diferencia es el reinado, si en realidad hay otras diferencias. Entonces, el Rebbe explica que el Rambam me está hablando de 2 épocas de Moshiach. Época número 1 es que efectivamente no va a cambiar nada. Simplemente que va a haber un rey, que va a ser el rey Moshiach, y va a guiarnos, y va a enseñarnos Toira, y nos va a llevar a todos al Israel, y va a reconstruir el Beis Hamikdash. Después de todo esto, viene Tchias HaMeisim, la resurrección de los muertos, y un mundo totalmente novedoso, totalmente milagroso, en donde la Gemara dice que va a crecer panes de los árboles, y va a haber delicias por todos lados. Entonces son 2 épocas diferentes. Una es Yemois El Beis Mashiach. Hamikdash viene en la segunda época. Sí, señor. Beis Hamikdash en la segunda época, 100%. Eso sí, Yemois Mashiach, los días de Mashiach, y después viene Olam Haba, el mundo por venir. Son 2 cosas diferentes.
Vemos entonces que tenemos esta cosa de 7, que es, digamos, hoy en día, el 8, que trasciende al 7, y el Mashiach, los días de Mashiach, y el 10. Hoy lo mapa, el mundo por venir. ¿Cómo es estas tres cosas? El asunto del templo es la plenitud del mundo. Oilam al Milú y Nibra, que el mundo fue creado en forma plena, completa. Y esto es también el concepto que muestra una lira. La palabra Kinoir se escribe con 4 letras, Job, Vav, Nun, Reish, que significa 26 vela. ¿Qué es esto? Job, Vav, Ugimatia, Shemavai. El 26 es la sumatoria de las letras del tetragramaton, Shemavai. Una yud, una hei, una vav y una hei. ¿Cómo se expresa ese nombre de Hashem hoy en día? Como una vela que ilumina, una lámpara que ilumina. Esta plenitud de la revelación del nombre de Hashem infinito, hoy fue, es y será, etc., que suma 26, ¿qué quiere decir que ilumina como una lámpara? Que esta es la plenitud de este mundo tal y cual lo conocemos, por encima de cómo el mundo fue creado a través del nombre de Elohim. Elohim es ocultamiento, Ateva, la naturaleza. Shemavai es revelación, infinitud, qué sé yo. Entonces, tenés el concepto de un Kinoir. El Kinoir te muestra, este arpa te muestra cómo funciona el mundo. Bueno, a ver, ¿cómo entendemos el arpa? Ok, el primer paso es Chavov Ner, 26 vela. En este mundo, ¿cuál es la plenitud que se revela en nombre de Hashem? Esa es la plenitud de este mundo, que podamos ver milagros y qué sé yo, qué sé cuánto. Y esto, por supuesto, está por encima de cómo el mundo fue creado en Shem Elohim. No vemos milagros, vemos naturaleza. El sol sale todos los días y no parece un milagro. Entonces, la plenitud de este Kinoir, de este arpa, incluso el de siete cuerdas, el Beis Hamikdash, el templo, etc., es una plenitud de la revelación del nombre de Hashem que ilumina el mundo. Por encima del nombre de Kim, y de vuelta, fue creado a través de Shema Vaye, como dice el versículo. Esto representa cómo el mundo fue creado por Dios, el Señor, etcétera, los cielos y la tierra. Ok, el mundo fue creado al fin y al cabo por Shema Vaye. Solamente que Shema Vaye trabaja a través de Shema Elohim. Bueno, eso es toda una cuestión en Hasides, qué sé yo. El punto es que el Kinor y el Beis Hamikdash, el arpa o la lira y el templo representan la plenitud de este mundo, el espacio físico donde se revela el nombre de Hashem. Ahí está. Esta es la otra parte de la mitad del concepto que faltaba. En el templo, ¿por qué el templo es más pleno que, yo qué sé, donde estoy sentado ahora? Porque aparte que el templo era más lindo, pero porque el templo iluminaba la revelación del nombre de Hashem en forma de lámpara. ¿Por qué? ¿Cómo sabés que tiene que ver el templo con la lámpara? Dice la Gemara. Porque ahí, desde el templo, se iluminaba el mundo entero con la luz de la menorá, del candelabro, yo qué sé. Ok. El punto es que era un lugar físico, un edificio físico, pero que revelaba el nombre de Hashem. Entonces ahí tenés la plenitud de la creación física. Por eso el arpa, la lira del templo era de 7 cuerdas, justamente. Porque el 7 es algo completo, es un paquetito, es entero, de domingo a sábado. Esto es hoy en día 7 velas, 7 cuerdas, perdón. Que en el futuro, y en Moisés Mashiach, los días de Mashiach, se va a revelar el octavo, que es el que cuida y protege a este ciclo que nunca cambie. Por eso hay 8 cuerdas en la lira de la época de Moshiach. Y también por encima de esto, después, en la época de Olam Haba, el mundo por venir, 10 cuerdas. El arpa va a tener 10 cuerdas, como que se va elevando lo que es realmente plenitud en cada época. Entonces, en este capítulo el Rebbe nos mostró que este asunto de 7, 8 y 10 lo podés ver en el arpa o la lira
del Beis Hamikdash. Y te muestra cómo va elevándose de nivel, no solamente porque aumentó la cantidad de cuerdas. ¿Cuántas cuerdas tenés? Tengo 12, tengo 10. No, no, no. Va más allá de eso. Representa una época, una era, una revelación del nombre de Hashem en el mundo. ¿Cuál es el asunto de todo esto en el servicio a Dios? ¿Qué podemos extraer de todo esto en el servicio a Dios? Tanya explica en el capítulo 3 hay 10 niveles en el alma de la persona, que son 10 sfiros, 10 expresiones divinas, que nuestras 10 cualidades son expresiones, se proyectan de esas 10 cosas, lo que sea que son, que Hashem creó, con las cuales Hashem creó el mundo. Que se dividen en dos partes a su vez estas 10. 3 madres, entre comillas, que son Jochma, no importa, el intelecto, y 7 cualidades emocionales, que son los 7 días de la creación, así es el Tanya. ¿Por qué se llaman Shiva Simei Binyan, justamente? Shiva Simei Breishit tendría que llamarse los 7 días de la creación. ¿Por qué Binyan? 7 días de la construcción. Porque el asunto, la principal construcción del ser humano, ¿cuál es? Justamente estos 7 días. ¿Cuál es la boida principal de cada uno de nosotros? Trabajar con tus midois, con tus cualidades emocionales. Justamente, el principal trabajo de la persona es midois, cualidades emocionales. Como está explicado en muchos lugares. Por eso, la obligación, digamos, alágica de conquistar la tierra de las 7 naciones, las 7 naciones de Canaán y yo qué sé, esto es una obligación que precede la venida de Moshiach. Es ahora. Justamente, porque ahora principalmente hay que trabajar con las emociones. Los 7 pueblos de la tierra de Canaán representan 7 emociones. Eso tenés que trabajar. Esa es la boida hoy en día. Lo que en este caso con el futuro también va a haber una conquista de 3 tierras adicionales, que son Amon, Moab y Edom, si no me confundo. Que esas 3 tierras adicionales representan las 3 cualidades intelectuales. Como está escrito en la Torah, cuando Dios amplíe tus fronteras y conquistes también esto. Que esto hace referencia a esa ampliación de las fronteras a la conquista de la tierra de estos 3 otros pueblos, Kini, Knis y Kadmoinim, que representan las 3 cualidades intelectuales. Entonces acá ya tenemos el número 7. Hoy en día se expresa el 7, ¿por qué? Y el arpa de la lira de Beis Hamikdash tiene 7 cuerdas, ¿por qué? Porque la boida de hoy en día es 7. Es con tus 7 cualidades emocionales. Este es el trabajo que se espera de cada uno de nosotros. Ahora bien, me voy a repaso que Nistan la Shem Elokeinu Aniglos Lan Levaneinu, de Aniglos Oisid Vav Kei Niglois, de Vav Kei Hemamidois. Está explicado al respecto del versículo en Pashas Nitzavim: las cosas ocultas son para Dios nuestro Señor, y las cosas reveladas, Lanu Levaneinu. Si vos te fijas en la palabra Ve'aniglois y las cosas reveladas, tenés Vav Kei Niglois. Tenés ahí las letras del nombre de Hashem, que la Vav y la Hei, esto está revelado. ¿Qué es Vav y Hei? Representa Midois. Justamente, la Vav son 6 cualidades, la Hei es la 7ª cualidad, Malchus, lo que sea. Esto está revelado. Loco, no te saques la responsabilidad encima, sobre esto tenés que trabajar. Porque todos podemos trabajar con nuestras cualidades en el corazón. Lo que no es el caso con las cosas ocultas, que es el intelecto, moijin. Esto, o sea, meditación, conocimiento de divinidad, percibir a Dios y qué sé yo, esto cada uno va a tener que trabajar según su capacidad. Cada uno según su medida. Entonces tenés algo que todos tienen que hacer en todo. Esto tiene que ser Vav Kei Niglois. Tus cualidades emocionales, deja de ser un bestia, anda a trabajar. Refinate.
Y lo intelectual, esto, ok, cada uno puede trabajarlo de otra manera. Pero en lo emocional todos están obligados de la misma cantidad, por así decirlo. Ahora bien, esto es lo que está explicado en Hasides sobre este versículo de Parshas Nitzavim. Sarich Leovin, el rey plantea hay que entender. El versículo dice que las cosas ocultas que hacía referencia al intelectual, dice que son para Dios nuestro Señor. O sea, no son para mí. Yo no tengo nada que hacer ni con Isboinenut, ni con meditación, ni con Yedías Elohut, ni con conocer a Dios. Esto es de Dios. Pero de acuerdo a lo que explicamos, también nosotros tenemos que trabajar de acuerdo con el intelecto, solamente que hay cosas ocultas, es decir, cada uno según su medida. No somos todos iguales, no trabajamos todos igual, cada uno con su forma. En cualidades emocionales todos tenemos que trabajar igual. En intelecto no. Uno entiende más, uno entiende menos, uno estudia más, uno estudia menos. Pero al fin y al cabo tenés que trabajarlo vos. Esto es lo que dijo el Rebbe antes. Y acá el pasuk dice, la Shem Elokeinu. Nada, Dios tiene que trabajar, qué sé yo, Dios tiene que hacer. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Lo hace Dios la boida o lo hacemos nosotros la boida? ¿Quién hace el trabajo? Omna, sin embargo, al pi anal y shleimer, de acuerdo a todo lo que explicamos, podemos decir lo siguiente. Es verdad que ese trabajo mencionado con lo intelectual es de los secretos que son para Dios nuestro Señor. Esto no es para todos. Y no tiene que ver con nosotros. Y esto solamente va a ocurrir en el futuro por venir, cuando Dios amplíe tus límites. Pero hoy en día no. Y antes dijiste que hoy en día también tenés que trabajar con eso. Y el hecho de que hoy en día también tenés un trabajo intelectual, tenés que estudiar y entender, esto solamente, ¿por qué? Porque todas las revelaciones que van a ocurrir en el futuro dependen de nuestras acciones, nuestra avoida. Por eso la conquista de estas tres tierras, de estos tres pueblos, Kini, Knit y Kadmoini, depende también de nuestro servicio a Dios. Hoy en día tenés que hacer algún tipo de trabajo similar. Tipo, vas a rendir una prueba de matemática, estudias para matemática. Vas a rendir una prueba de lengua, estudias para lengua. Ok, si vas a aprobar o no, eso depende de ayer. Pero vos tenés que hacer tu parte. ¿De qué vas a estudiar? ¿Lengua para rendir matemática? ¿Matemática para rendir lengua? Sos un tonto. Entonces vos tenés que hacer un tipo de avoida, un trabajo que tenga que ver con el asunto del cual estamos hablando. Acá estamos hablando entonces de la conquista de lo intelectual. Y esto es la Shem Elokeinu. Depende de Dios. Nada, para. Vos tenés que hacer algo similar a esto. Y como es la conquista literal de la tierra de estos tres países, de estas tres naciones, a pesar de que esa conquista va a ocurrir solamente en el futuro por venir, cuando fue hecho el pacto con Abraham, el pacto entre las partes, el Parshas Lech Lecho, fue un pacto sobre 10 tierras, no 7, 10. Lo mismo ocurre en el servicio espiritual. Hoy en día también hay algún tipo de trabajo, relación con un trabajo intelectual. Entonces, a pesar de que el pueblo de Israel conquistó 7 tierras y las otras 3, ese es el futuro por venir, pero ya de entrada, Hashem le dijo a Abraham son 10. Y si algo de relación con nosotros tiene, si no Hashem le hubiese dicho a Abraham son 7, chao, y después te regalo 3 más, pero son 7, el pacto son 7, no. El pacto son 10. Solo que vos podés trabajar con 7, y tenés que hacer algo similar al trabajo que corresponde a las otras 3. Para que en el futuro por venir Dios te regale esas 3. Ok, entonces en este capítulo, el Rebbe, por así decir, nos trajo la idea de que hay un trabajo que es un hiyuv, es una obligación, midois, lo emocional, y un trabajo que tenés que
trabajar, pero no es la obligación, lo intelectual. Ahora bien, acá, a pesar de que esencialmente el trabajo intelectual hoy en día no es aplicable, digamos, el trabajo en su plenitud, porque esto te lo va a dar Hashem en el futuro por venir. Y el hecho de que ahora existe algo similar a esto, solamente como preparación para el futuro por venir. Existe Avodas Hamoijim hoy en día también. Hay diferentes niveles de Avodas Hamoijim. Porque el Rebbe se metió en esto, entiendo yo. Vos tenés Avodas Amidois, 7 cualidades, trabajar con tus cualidades emocionales. Y ese era el violín, el arpa, yo que sé, de 7 cuerdas. Y el octavo, que se llama Shmini, está relacionado con los 7. Después tenés algo que es el 10. Chao, olvídate. El 10 es algo que Hashem lo va a traer en el futuro por venir. Pero el 8, no me vengas a decir que es del futuro por venir. Está relacionado con los 7. Tenés que hacerlo vos. Y eso es lo que el Rebbe está explicando acá. Ese 8 representa esa avodas hamoijim, ese trabajo intelectual, que lo tenés que hacer vos. El 10 lo va a hacer Hashem, pero el 8 lo tenés que hacer vos. El 7, obvio que lo tenés que hacer vos. Esto es realmente tu hium. Esta es tu obligación. Por eso estamos acá. ¿Eh? Ok, entonces, ¿cuál es la avodas hamoijim akshav, hoy en día? Y ahí no, la idea es así. Por cuanto hoy en día el trabajo principal es con cualidades emocionales, como dijimos, Vav, Hey, una Vav y una Hey, esto que es lo emocional es Niglois, está revelado para nosotros y nuestros hijos. Para que el trabajo con las emociones sea pleno, se necesita por lo menos la conclusión racional sobre un tema determinado. O sea, por lo menos tiene que tener la conclusión racional de que tiene que haber emociones. ¿Qué significa esto? De que así como en el trabajo con lo emocional somos todos iguales, como explicamos, de la misma manera, la conclusión que tiene que surgir después del trabajo intelectual, en el cual no somos todos iguales, pero la conclusión, sí, somos todos iguales. Cuando vos me hablas de meditar en profundidad, conocer a Dios, bueno, ahí hay diferentes niveles. Ok, esto sabe más, sabe menos. Kol Hal de Fushira Direi, como es el Zohar, cada uno según su medida. Lo que no se casa con la conclusión de que tiene que haber un trabajo de observancia de los preceptos, y no porque estás acostumbrado, porque te enseñaron así, etcétera, sino porque tenés hayus, ganas, entusiasmo y te sentís excitado, etcétera. En esto somos todos iguales. En eso tiene que estar en todos. Esa es la conclusión que el Rebbe dice. O sea, ¿cuánta meditación vas a tener? Bueno, somos todos diferentes. Pero la conclusión de la meditación es siempre igual. Que tiene que haber hayus, tiene que haber entusiasmo, disfrutarlo. Esto es lo que representan estos 3 números, el 7, el 8 y el 10, en el servicio a Dios. Shivas y media piña, no avoides amidois. Los 7 días de la construcción son lo emocional. Shmini Hashem Nesaekef, y el 8 que cuida el ciclo. Hainu inyan seshem moichin shu bishvil amidois. Amaskana Hashem moichin. Esto es, el 8 representa el asunto de lo intelectual, que es para las cualidades emocionales, es decir, la conclusión intelectual. De que así como los 7 días de la semana son plenos cuando está el octavo que los cuida, así también es en las emociones. Shivas Amidas, las 7 cualidades emocionales, cuando se pueden sostener las cualidades emocionales
cuando hay una conclusión intelectual que efectivamente uno tiene que sentirse excitado y contento y feliz con Torah Mitzvot. Inyan Mispar Shmini, y esto es lo que representa el número 8. Esa conclusión racional que esta afecta directamente a las cualidades emocionales. Y el número 10, ese es el trabajo intelectual, por así decir, separado del mundo. Esto tiene que ver con Hashem y no Yom Mashiach. Hoy lo más, el mundo por venir, y estas 3 naciones que vamos a conquistar. Estos 3 niveles en las Sfirois, en las emanaciones divinas. Y Shiva, Shiva, Siemeya, Binyan, Mispar, Shin, Mini, Usfira, Zabina. Ok, 7 son las 7 cualidades emocionales, 7 días de la creación, punto. El número 8 es Bina. Bina es entendimiento. Eima Bonim, la madre de los hijos, por así decir, que representa el intelecto dando lugar a las emociones. Binyan Eser, Umashesfira, Zabina, Koleres Kola, Gimel Rishoines. Y el número 10 es Bina también, pero es Bina como incluye a los 3 primeros niveles, Chochma, Bina y Das, o Keser, Chochma, Bina, no sé. De Zeu, Gam, que Mashiach Shacha, de ese Nimshech, Bekodesh HaKadosh, que Bekodesh HaKadosh Nimshach, Gam, Agim Rishonim, que esto es algo muy técnico. Y esto también el asunto de que esa proyección del 10, que en el Beis HaMikdash, se expresaba efectivamente en el Kodesh HaKadoshim, en el Santo Sanctorum, el templo, el lugar más santo, porque ahí se proyectan también Chochma, Bina y Das. Esto está explicado en el Tanya, al final del Tanya, más o menos al final. 51, 52, 53. El Alter Rebbe tiene toda una explicación larga sobre cómo se revelaba Chochme en el Kodesh HaKadoshim de cada mundo. Y esto está relacionado con Kodesh HaKadoshim del templo, en el Beis HaMikdash. Pero bueno, sea como fuere, estos son los 7, 8 y 10. De acuerdo a lo que está explicado en Hasidus, que la regla general que incluye muchos detalles no es solamente una sumatoria de detalles, sino que trasciende a todos los detalles, está por encima de los detalles, tipo sinergia, no sé cómo se dice. No es solamente la sumatoria de fuerzas, sino es una fuerza superior a la sumatoria de todas las fuerzas que incluye. ¿De acuerdo a esta regla? Es como la práctica, tipo, si agarras tipo, la fuerza de mucha gente y cada uno por separado puede ser que no pueda mover algo, y si sumas la fuerza de todos puede ser que tampoco lo puedan sumar, pero los juntás a todos y los pones a empujar, lo empujan. ¿Yeah? Es más que la sumatoria de las fuerzas. ¿Yeah? Esta es la regla de Hasidus. Sí, no es solamente la sumatoria de las fuerzas de cada uno. ¿Yeah? ¿Yeah? Es la fuerza de la unión, esas cosas que dicen, es así. De acuerdo a esto vamos a encontrar una novedad. Hay una virtud en Bina, particularmente hablando, en entendimiento, que representa el Santo Sanctorum, por sobre todos los otros asuntos. ¿Por qué? Porque Bina incluye es que es el Chochma Bina o lo que sea. Entonces, evidentemente, está por encima incluso de aquello que incluye en su interior. Aquí es un parrafito cortito. Digamos, el Rebbe lo puso en términos técnicos. 7, 8 y 10, súper técnico, súper cabala, por así decir. Un mapa. Vejine. Ahora bien, último párrafo. No, anteúltimo párrafo. Todo esto era en el 8º día que ocurrió todo esto, y por eso el 8º día era tan especial, por eso tenía las 10 coronas, por eso tenía la Giloshina, la revelación de la presencia de Hashem, etc. Todo esto fue a través de Moishe, que es el Rebbe, obviamente. El canal, como dijimos al comienzo, Moishe es el que dijo, digamos, le dio una braja, una bendición a la gente, para que resida la presencia de Dios en la acción de sus manos, etcétera, que se revele Dios en el Mishkan, en el tabernáculo. No solamente que los 7 días de inauguración. Moishe era el Kohen, Moishe era el que trabajaba como Kohen. En esa época era Moishe, así nomás, punto.
de Gam, Beyom Hashmini Aisa, voy Dali de Nesinas Koyach, Hila mi Moishe. O sea, en los 7 días era Moishe solo, nada más. En el 8º día estaba Aaron trabajando, no era Moishe trabajando. Pero en ese 8º día, todo lo que hizo Aaron era a través de la fuerza en Nesinas Koyach que Moishe le dio. La fuerza que Moishe no le daba. Shupó al be Aaron, ahí lo dice claramente. Moishe generó, afectó a su hermano Aaron, Velomdo y Almaisa que Toires de Jula, y como dice Rashi, como igual Bidrushim, como está traído en los diferentes lugares, Moishe le enseñó a Aaron cómo hacer el Ketoires, cómo hacer el incienso, cada uno de los trabajos del templo, etc. Entonces, evidentemente, todo lo que ocurrió en el 8º día de ahí en adelante, ¿de dónde vino? De los 7 días que Moishe Rabbeinu trabajó. Lejera Inyan Zenterish Biur. Aparentemente esto requiere explicación. Moishe tiene que ver con el número 7. ¿Cómo sabes? Entonces, ¿cómo puede ser que se proyecte para el 8 y el 10 y qué sé yo? Tiene que ver con el 7. ¿Cómo es que esto...? Según lo que explicamos ahora, Moishe aparentemente es el 8. Claro, vamos a ver. ¿Cómo es que Moishe, primero que nada, tiene que ver con el 7? Como es sabido, el Midrash dice que todos los séptimos son apreciados. Y Moishe era el 7º pastor del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué tiene que ver Moishe con el 8º día? O sea, ¿por qué Aaron necesitó de los 7 días de trabajo de Moishe para poder trabajar el 8º día? Dejó a Moishe esos 7 días. Y Aaron es el 8º día, no tiene nada que ver. No. El 8º día también es Moishe. Y Moishe le enseñó cómo hacer el Ketoir, en el 8º día, el incienso. ¿Cómo es esto? Al pía me vuelve Drusha y Lula, de acuerdo a lo que está explicado en particular, de acuerdo a lo explicado en los Maimorim de Yud Shvat, el día del fallecimiento del rey anterior, acá tenés claramente, Moishe es el 7º, todos los 7º son queridos, y es justamente Moishe el que trajo la presencia de Dios aquí abajo, no Aaron, Moishe. En particular a través de la construcción del Mishkan, del tabernáculo, que fue hecha de 13 o 15, una discusión entre nuestros sabios, cosas materiales, para hacer de esas cosas materiales un recipiente para Hashem, un receptor para Hashem, lo que sea. Que acá el Rebbe sacó de los discursos hasídicos de Yud Shvat, hasta el punto tal de que Moishe Rabbeinu transformó Sheker, mentira, en Keresh. Keresh es una columna para el templo. Hainu, Moishe Rabbeinu transformó las letras de Sheker, que es mentira, y las transformó esto en un Keresh, una columna para el templo. Haces Lois Barak Direbetachtoini para hacer de este templo, el Mishkan, el tabernáculo, una morada para Hashem aquí abajo. Todo esto tiene que ver con el número 7. Justamente, Moishe es el 7º pastor, él es el que hizo todo esto. Entonces, de Moishe, digamos, toda la revelación divina tiene que ver con Moishe, nada más. Construcción de Mishkan, trae la presencia acá, todo tiene que ver con Moishe. Entonces, ¿por qué dijo antes el Rebbe que justamente la revelación del Yom HaShmini tiene que ver con Moishe? Porque el 8º día tiene que ver con Moishe. Ajaiña no, la idea es así. De Levatzoy, si Moishe Rabbeinu haya Shvi, la dicen que Moishe era el 7º, y es Boigam Amaila de Shmoino. También tiene el número 8. Ya expliqué ampliamente que tiene 7. Tiene 8 también. ¿Cómo lo ves? Esto es lo que nuestros sabios dicen, que cuando la Torá dice Moishe, Moishe 2 veces y lo llama Moishe, no hay una interrupción entre el primer Moishe y el segundo Moishe. Cuando la Torá dice Abraham, que Hashem lo llama Abraham para hacer la Keida, adaptar a su hijo, en la lectura de la Torá hay un psik taima, hay una interrupción, un palito que interrumpe entre una palabra y la otra. Pero cuando dice Moishe, Moishe no hay interrupción. ¿Qué representa esto? De Ashleimus de Bria Sa'ilam, Hashem, y al idea la plenitud de la creación del mundo. En el día en que Havai Hashem hizo el mundo, esto es un nivel del nombre de Hashem, a pesar de que es un nivel de 4 letras y muy lindo, muy qué sé yo, del Etatoe, inferior. Es una valle inferior, un tetragramaton inferior. Mispar Shiva.
que representa 7, que es la creación del mundo, Shleimus Haekev, la plenitud del ciclo, etc. Upsik Taima Begabayu. Y hay una interrupción, es decir, hay una interrupción entre el nombre inferior de Hashem y el nombre superior de Hashem. No es igual, no está conectado. Lo que no es el caso con las palabras Moishe, Moishe, que Hashem lo llama Moishe, para entrar al Mishkan. No hay interrupción entre ellas. Hay, no es decir, Moishe Rabbeinu que le mata Ukashri Minyan Moishe Lamail. Moishe Rabbeinu, así como era un hombre, un ser humano aquí abajo, estaba conectado totalmente como él era arriba, espiritualmente hablando. Shenikra Moishe al Shem ki minamai meshisiu, Shemai mem chochme, Inyan Moishe. Moishe se llamaba Moishe justamente porque fue sacado del agua, minamai meshisiu, eso lo dijo la hija de Paroi, que el concepto de agua es chochma, que es el concepto intelectual, sabiduría, que trasciende Bina. Entonces el octavo es Bina, pero acá el Rebbe lo trae como chochma. O sea, vamos a ver a dónde va con esto. De acuerdo a lo que está explicado en otro lugar, que aquello que dice que la hija de Faro que se lo sacó a Moishe del agua, esto hace referencia a un mundo espiritual muy elevado que se llama agua, por encima de Jochma, de sabiduría. Este es Moishe, que en él se expresaba esta cosa que trascendía a los 7. Este es el nivel que cuida y guarda el ciclo. Al punto tal que nuestros sabios dicen que Moishe se llamaba con 10 nombres diferentes. Y sin embargo el nombre con el cual es identificado en la Torah es Moishe. ¿Por qué? Al Shem que minamai meshisiu, justamente porque lo saqué del agua. El asunto central de Moishe era que fue sacado del agua, entre comillas. Ginas Moishe, que representa el concepto intelectual. Ve ahí, no es decir, de mitzat ze shaya hemshech umekabel meyeilu shelefanav hayashvi. Desde la perspectiva que Moishe era una proyección y recibía espiritualmente de los que vinieron antes, era el séptimo, justamente. Al punto tal que Hashem le dijo a Moishe, en lugar de los grandes ni te pares. Nois habla de, o sea que no era el más elevado, porque era el séptimo después de otros 6. Pero en adición a esto, tenía un asunto súper elevado. Al punto tal que podía afectar a su hermano Aaron. Y es Moishe justamente el que generó que se revele la presencia de Dios en el 8º día de la inauguración. Quizá la voluntad de Hashem que a través del estudio de estos asuntos en la Torah, Torah transmisión decía, y no la Torah de los Rebbeim, que se cumpla esto de que nuestras bocas van a ser los corbanos, las ofrendas, al punto tal que nuestra boca y el estudio lleve a la práctica que hagamos los corbanos, las ofrendas en el templo, con la lira del templo de 8 cuerdas y después de 10 cuerdas, rápido en nuestros días. Entonces, en el último capítulo, el Rebbe dijo que todo esto lo logró Moishe. Todo esto que explicamos anteriormente del octavo y que está superior y el intelecto, etc., todo esto era con la fuerza de Moishe. ¿Por qué? Porque justamente Moishe es el que fue sacado de ese nivel que se llamaba agua, que era un nivel tan elevado, etc., y era a través de él que se podían lograr todos estos niveles espirituales, no de otra manera.